personas del patrón de personalidad eneatipo 5 son un carácter mental con tendencia a ser introvertidas y tímidas. Acostumbran a ser personas reflexivas que se sienten cómodas y pasan mucho tiempo en su mundo de pensamiento interno. Habitualmente prefieren ser personas discretas que pasan desapercibidas y que mantienen una cierta privacidad sobre sus vidas. Les gusta ser autónomos, independientes y sienten poca necesidad de cambiar sus creencias o su forma de hacer para adaptarse a la mayoría. Muchos acostumbran a desarrollar un estilo de vida un poco minimalista, desde el que procuran no exigir ni pedir nada a los demás e igualmente procuran que tampoco les exijan ni les pidan nada a ellos. Si observamos a personas del eneatipo 5, al tratar con ellas parecen ser introvertidas, silenciosas, no son confrontativas, no son invasivas, no les gusta ser el centro de atención ni exponerse en público, aparentan una cierta dificultad o torpeza en la interactuación social, también acostumbran a ser poco expresivas emocionalmente y por ello exteriormente pueden parecer ser frías e impasibles. Sin embargo, detrás de esta apariencia en realidad son personas muy sensibles y tienen fuertes sentimientos en su mundo interno, aunque pocas personas saben lo que está pasando en su interior, porque es que difícilmente muestran y comparten este rico mundo interno. Por supuesto, hay diferencia en la conducta de las distintas personas del eneatipo 5 según el nivel de salud mental, el estado anímico y también según el subtipo, pero generalmente acostumbran a mostrarse con una cierta tendencia a estas características. Se podría decir que la principal diferencia característica de este patrón de personalidad respecto de los otros es que los eneatipo 5 son personas más enfocadas hacia su mundo interno que hacia el mundo externo. ¿Y qué hace que están más enfocados hacia adentro que hacia afuera? Para responder esta pregunta es necesario entender cómo se origina y construye este patrón de personalidad, y a la vez entender esto es la clave para poder comprender bien la lógica y funcionamiento de este eneatipo. En este vídeo, pero, no me quiero extender a explicar cómo se origina esta personalidad, porque ya tenemos un vídeo donde se expone esto con detalle. Pero para poder entender ahora bien la lógica y funcionamiento de este patrón de personalidad, en tan solo 2 minutos explico que anotamos en la pizarra 3 conceptos esenciales sobre el origen de este patrón de personalidad, porque estos son imprescindibles para posteriormente poder comprender bien el funcionamiento y características de esta personalidad. La personalidad en el tipo 5 se construye en la primera etapa de la infancia, que comprende desde el periodo intrauterino, es decir, el periodo en que el bebé está en el vientre de la madre, hasta las primeras semanas de vida. En este primer periodo de vida, en que el bebé ni siquiera es consciente de que él es una persona y su madre es otra persona distinta, durante este periodo sufre lo que podríamos considerar como un fuerte trauma. Un trauma que fundamentalmente puede estar ocasionado por 2 motivos principales. Uno, el acto del parto, que puede haber sido complicado y doloroso. Hay bebés que nacen con serias dificultades y con experiencias cercanas a la muerte. Los hay que necesitan forceps, los hay que se les enrolla el cordón umbilical, etc. Y el segundo posible motivo es que el bebé perciba la presencia de la madre como algo negativo. Una sensación que no le gusta y que la interpreta como algo amenazante. ¿Y cuál es el motivo que provoca que sienta la presencia de la madre como algo negativo? Pues que esta madre se encuentra en un momento de su vida en que su estado anímico podríamos decir que no es positivo, ya sea por el motivo que sea, porque esté deprimida, triste, enfadada, por lo que sea, y por supuesto no tiene por qué ser por el bebé. Pero el caso es que el bebé percibe esto, percibe este estado anímico, percibe esta energía, percibe esta manera de sentirse de la madre y no le gusta. Y no solo es que no le guste, sino es que insisto que lo interpreta como algo amenazante. ¿Y qué repercusiones tiene esto? Pues que en esta primerísima edad, que insisto en que el bebé aún no es consciente de que él es una persona y su madre es otra persona distinta, cuando este bebé tiene hambre, tiene frío, no puede dormir o cualquier otra necesidad, llora porque es que es lo único que puede hacer. Y entonces habitualmente se acerca a la madre. Pero en el caso del bebé futuro en eneatipo 5, cuando llora para satisfacer su necesidad, entonces percibe la sensación negativa de la madre y que hemos dicho que interpreta como amenazante. ¿Y qué sucede si cuando tiene una necesidad llora para satisfacerla y entonces percibe esta sensación que interpreta como amenazante? Pues que como mecanismo de adaptación y supervivencia del organismo, para procurar no percibir esta sensación negativa, desarrolla una actitud que podríamos decir de procurar no necesitar. Podríamos decir que sigue la lógica de si lloro menos, percibo menos esta sensación amenazante. Por lo tanto,
Como mecanismo de adaptación y supervivencia, el organismo procura disminuir la percepción de las necesidades. Es decir, a menos perciba el bebé que tiene hambre, menos llorará; a menos perciba el bebé que tiene frío, menos llorará; a menos perciba sus necesidades, menor necesidad de llorar para satisfacerlas y, consecuentemente, menos percibirá la sensación amenazante. Se entiende, ¿verdad? Esta lógica de a menos sienta que necesita, menos tiene que pedir y, consecuentemente, menos va a percibir la sensación que interpreta como amenazante. Aunque esto que acabo de explicar puede tener muchos matices distintos según cada caso, y recordemos que en psicología las cosas nunca son totalmente blancas o totalmente negras, son siempre grises y hay infinidad de tonalidades de gris, al igual que hay infinidad de distintos contextos y situaciones. Pero lo importante es que tengamos presente que la construcción de este patrón de personalidad parte de lo que Juanjo Albert Gutiérrez denomina como una falta de sentimiento básico de confianza en la existencia. Y que, dicho con otras palabras más sencillas, podemos considerar que es como que el bebé no puede confiar en lo que hay afuera, y por ello en esta primerísima edad, que vuelvo a repetir que el bebé aún no es consciente de que él es una persona y su madre es otra persona distinta, como mecanismo de adaptación y supervivencia a la percepción de un exterior amenazante, el organismo tiende a desarrollarse procurando reducir el contacto con este exterior. O dicho de una manera aún más simplificada, lo podríamos entender como que el exterior no le hace sentir bien y por ello desarrolla una actitud de procurar quedarse dentro de sí mismo. Y para procurar quedarse dentro de sí mismo y contactar lo menos posible con el exterior, procura no necesitar de este exterior. Y para no necesitar de este, procura reducir la percepción de sus necesidades. Es un poco la lógica de a menos necesite del exterior, menos tengo que salir a buscar en este exterior. Vamos a anotar en la pizarra desconexión parcial de la percepción. En un momento explicaré esto con más detalle, pero de momento tengamos presente que esta reducción o desconexión en la percepción de las necesidades y esta lógica de a menos necesito, menos tengo que salir a buscar el exterior, son un mecanismo de adaptación y supervivencia que podríamos considerar que es la raíz desde la que se construye el patrón de personalidad en eneatipo 5. La raíz y la causa por la que las personas del eneatipo 5 tienden a estar más enfocadas hacia su mundo interno que hacia el mundo externo. Y la raíz y la causa de su pasión, la denominada avaricia del eneatipo 5. Bien, vamos a comentar estos tres conceptos porque son fundamentales y vamos a empezar por el tercero, la pasión. Seguramente ya habrás escuchado la palabra avaricia en referencia a este patrón de personalidad. A veces se dice de manera burda que la principal característica del eneatipo 5 es la avaricia, pero en realidad, más que la principal característica, la denominada avaricia es la pasión de las personas de este patrón de personalidad. Todos los patrones de personalidad tienen una pasión, que se puede entender como un sentimiento interno muy fuerte e intenso, pero habitualmente inconsciente, que produce un gran deseo o una gran motivación por algo en particular. Las pasiones se pueden entender como fuertes impulsos internos que conducen la motivación, sentimiento y conducta de la persona. Y en el caso del eneatipo 5, su pasión es la avaricia. Pero voy a explicar este concepto de avaricia del eneatipo 5 porque muchas veces acostumbra ser mal interpretado y confundido con el significado coloquial de esta palabra. La palabra avaricia coloquialmente significa un gran afán por poseer riquezas y atesorarlas. En el caso del eneatipo 5 podemos considerar que las riquezas que supuestamente quiere poseer y atesorar no son tan de tipo materiales, aunque también podría ser, sino que su afán suele ser más de poseer y atesorar conocimiento y entendimiento. Podríamos considerar que la avaricia no es tanto en referencia a lo material, sino a lo intelectual. Luego veremos que estas personas tienden a ser muy intelectuales, luego lo explico. De todos modos, en mi opinión personal, no creo que la palabra avaricia sea la que mejor describe el eneatipo 5, ni mucho menos. Pero más allá de la palabra utilizada para denominar la pasión de este patrón de personalidad, hay que tener presente que lo importante no es la palabra en sí misma, sino comprender bien cómo funciona esta pasión. Porque recordemos que hemos dicho que la pasión del patrón de personalidad es algo que inconscientemente conduce la motivación, sentimiento y conducta de la persona. Para poder comprender bien esta pasión, volvamos a recordar la escena en que el bebé percibe una sensación que interpreta como amenazante. ¿Qué hace este organismo que se siente amenazado por el exterior? Pues procura cerrarse en sí mismo y reducir el contacto con este exterior.
¿Y cómo puedes reducir el contacto con el exterior? Pues hemos dicho que procurando no necesitar nada de este exterior. ¿Y qué hay que hacer para no necesitar nada de este exterior? Pues que en el interior no falte de nada. Porque si a mí no me falta de nada, no tengo que salir a buscar nada. Lo podríamos entender un poquito así. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que favorece este contexto? Pues una actitud de contener lo que yo tengo para no quedarme sin y no tener que salir al exterior amenazante a buscar más. Esta actitud de contener lo que yo tengo para no tener que salir al exterior amenazante a buscar más, podríamos considerar que es como la esencia de esta pasión. Es un mecanismo que se construye en una primerísima edad por necesidad de adaptación y supervivencia y que posteriormente se desarrolla en la persona adulta, dando lugar al concepto que nos referimos con la palabra avaricia. En la persona adulta del eneatipo 5, por motivo de la forma en que se ha desarrollado y construido su patrón de personalidad, sigue existiendo en el interior de esta de una manera que podríamos calificar como de profunda e inconsciente, como una sensación de percibir el exterior, el mundo y las personas de un modo un poco amenazante, y que es la consecuencia directa de que en la infancia no han podido arraigar suficientemente lo que habíamos denominado como sentimiento básico de confianza en la existencia. Por ello, en la persona adulta, en su interior, late esta sensación, aunque es algo inconsciente y que normalmente no es tanto como algo en forma de miedo, sino que es más como una angustia o una incomodidad. Se podría decir que la persona percibe o siente una cierta angustia o incomodidad hacia el exterior, a relacionarse con las personas y con el mundo en general, ya sea en mayor o menor medida, hay diferentes grados y niveles. Por ello también en mayor o menor medida se desarrolla una tendencia a no dar hacia afuera y a retener lo que se tiene. ¿Y qué es lo que no se da y qué es lo que se retiene? Pues principalmente lo que hay en su interior, lo que piensan, lo que saben, su opinión sincera sobre las cosas, su expresión. Son personas poco expresivas. No expresan emociones porque están un poco desconectadas de estas, luego lo vemos. Pero es que también les cuesta expresar sus pensamientos, les cuesta expresarse en general, les cuesta comunicarse. Incluso cuando hablan, su tono de voz tiende a ser inexpresivo y monótono, como con poca vida. Sus caras también acostumbran a ser poco expresivas, porque es que insisto en que su patrón de personalidad se ha construido con una tendencia inconsciente a procurar enfocarse más hacia adentro que hacia afuera. Luego veremos desde la mirada de la bioenergética una comparación entre los distintos eneatipos, y en esta se muestra que los eneatipos 4 y 5 son los que tienen una autoestima más baja. Y esta baja autoestima que tienen les provoca la sensación de ser personas como de que tienen poco. Al igual que los que tienen una alta autoestima consideran que ellos son los mejores y que tienen mucho en su interior, desde la baja autoestima del eneatipo 5 hay como un sentimiento inconsciente como de tener poco, incluso como de que les falta algo, un sentimiento como de una cierta carencia interior, podríamos entender. Y este sentimiento inconsciente aún acentúa más esta tendencia a no dar hacia afuera. Porque claro, sigue un poco la lógica de si tengo poco y lo poco que tengo lo doy, me quedo sin nada y además también tengo dificultades para salir al exterior a buscar más. ¿Se entiende, verdad, este tipo de lógica inconsciente de la neura del patrón de personalidad? Esta lógica es la de la pasión que habíamos comentado. Y muchas veces todo esto toma forma en la persona adulta en que es como que no les gusta tener que pedir a los demás, no les gusta tener que pedir a nadie. Su deseo y su idealización es de ser personas autosuficientes y así ellos no tener que pedir a nadie y que tampoco nadie les pida a ellos. Teniendo ya clara cuál es la pasión y cómo funciona, entonces, ¿cuál es la fijación de esta pasión? La fijación es la racionalización de la pasión, es decir, la explicación que la persona se da a sí misma para argumentar su actitud. ¿Cuál sería la fijación, racionalización o explicación que ellos mismos se argumentan sobre su manera de ser introvertida y cerrada? Porque claro, las personas del eneatipo 5 no han crecido desde niños pensando que ellos son introvertidos y cerrados por motivo de la situación traumática que construyó su patrón de personalidad. Evidentemente que no, esto no lo piensa nadie. Habitualmente lo que ellos piensan o se argumentan a sí mismos es que no se relacionan más con las demás personas y con el mundo porque es un poco
como que no les vale la pena, porque no les gusta, porque están mejor en su interior, porque no necesitan a los demás, porque los demás no les aportan nada interesante. ¿Se entiende, verdad? Se podría resumir como que no es que yo me distancie de los demás porque soy una persona introvertida y con dificultades para relacionarme, sino que los demás no me interesan, no me aportan nada interesante y por eso me distancio de ellos. En un momento voy a explicar con más detalle esto de que son personas introvertidas y un poco cerradas, pero antes de ello explico rápidamente un poco más sobre lo que hemos anotado en la pizarra de que hay una desconexión parcial en su percepción. Primeramente debemos tener presente que esta reducción, bloqueo o desconexión parcial en la percepción no se produce de manera específica y concreta solo para determinadas sensaciones como por ejemplo, como comentábamos antes, las sensaciones de hambre o frío. No, esta reducción o bloqueo en la percepción podríamos decir que se da un poco como a nivel general. Y como consecuencia de este hecho se produce una reducción o desconexión parcial en la emocionalidad y también de los instintos de la propia corporalidad. Y esta reducción o desconexión parcial se llegará a desarrollar de manera que la persona adulta padecerá una cierta desconexión entre lo que siente, lo que necesita y lo que piensa. Por este motivo, luego veremos que son personas mentales que viven y experimentan el mundo principalmente desde sus cabezas y con un pensamiento que podríamos decir que está un poco desconectado de su emocionalidad y de sus instintos. En este proceso de reducción de la percepción se da un mecanismo de defensa que se denomina aislamiento. Cuando ahora hago referencia al denominado aislamiento, no me refiero a que se aíslen de las personas, que también lo hacen como actitud reactiva y defensiva, como luego lo explico y lo vemos. Pero a lo que quiero hacer referencia ahora es al mecanismo de defensa inconsciente que en psicoanálisis se denomina aislamiento y que consiste en desconectar o separar ciertos pensamientos o emociones de su contexto. Dicho de otra manera, es como que se crea una barrera alrededor de ciertos pensamientos o emociones y se aíslan así de otros procesos cognitivos. Lo explico con un ejemplo que se entiende mucho más fácil. Mediante el aislamiento de una emoción, por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede hablar de ello de una manera fría y distante y sin mostrar emoción alguna. Se entiende, ¿verdad?, que es un mecanismo de defensa aislar ciertos pensamientos o emociones en ciertas circunstancias. Este mecanismo de defensa parece claro para situaciones que puedan resultar traumáticas, dolorosas o indeseadas, pero debemos tener presente que una cierta desconexión en los pensamientos, emociones e instintos se da en todas las personas de todos los eneatipos, ya sea en mayor o menor medida. A veces hay cosas que las personas, por ejemplo, desde nuestro ego, preferimos no ver o no saber. Por ejemplo, todos tenemos actitudes, pensamientos, emociones e instintos contradictorios y muchas veces somos poco conscientes de nuestras propias contradicciones. Y somos poco conscientes porque es como que no hay suficiente coherencia, entendimiento, suficiente conexión entre nuestros pensamientos, emociones e intuiciones. A veces es como si unos fueran por un lado y otros fueran por el otro. Insisto en que el aislamiento o desconexión de ciertos pensamientos, emociones o intuiciones se da en todas las personas de todos los patrones de personalidad, y en el caso de la personalidad eneatipo 5 es en la que más se da. En un momento seguiré comentando más sobre esta desconexión en la percepción y sobre cuáles son sus consecuencias. Pero de momento, de lo explicado hasta aquí, nos quedamos con estos tres conceptos fundamentales o consecuencias del contexto que origina este patrón de personalidad. Una, que la personalidad eneatipo 5 se origina a partir de una cierta desconexión en la percepción y que posteriormente tomará forma principalmente en una cierta desconexión entre pensamientos, emociones e instinto. Segundo concepto fundamental, que esta personalidad se construye procurando el organismo enfocarse más al interior que al exterior y que esto posteriormente tomará forma en que la persona será más introvertida que extrovertida. Y tercer concepto fundamental, la pasión, la motivación que se desarrolla inconscientemente por retener y no dar lo que se tiene. Sería un poco la actitud de que comentábamos antes de ni yo te pido a ti ni tú me pidas a mí. Entonces, vamos a tener siempre presentes estos tres conceptos fundamentales porque ahora vamos a cambiar y vamos a borrar esta pizarra y vamos a empezar a notar las principales características de esta personalidad y que veremos que fundamentalmente surgen de la combinación de estos conceptos que acabamos de ver.
Vamos a empezar con el listado de características anotando la palabra introversión. Respecto del significado de las palabras introversión y extraversión, primeramente puntualizar que la introversión, la persona introvertida, es la que tiene una mayor tendencia a interesarse y enfocarse en sus propios procesos internos, sus propios pensamientos y sentimientos, su mundo interno, podríamos decir. Son personas introspectivas que no necesitan tantos estímulos externos porque encuentran sus intereses y motivaciones en su mundo interno y por ello su tendencia es más a enfocarse hacia adentro que hacia afuera. El concepto de extraversión es lo contrario. La persona extrovertida es la que tiene una mayor tendencia a interesarse y a enfocarse al mundo exterior, el mundo de la gente y de las cosas. Tratan de ser más sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en su entorno. Evidentemente nadie es 100% introvertido o 100% extrovertido. Todos somos una combinación de estos dos polos. Y en el caso del eneatipo 5, su tendencia en esta combinación es a estar más próximos al polo de la introversión. ¿Y qué es mejor, ser más introvertido o ser más extrovertido? Pues ninguna tendencia es mejor que la otra, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las personas introvertidas tienen una serie de características y las extrovertidas otras distintas. E insisto en que no hay ni mejor ni peor y que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Y esto es así, créeme que esto es así. Aunque lo que sí que es verdad es que en nuestra sociedad occidental, social y culturalmente, está mejor visto y mejor aceptado ser una persona extrovertida que introvertida. Está mejor visto y mejor aceptado ser una persona, digamos, más social y más enfocada hacia el exterior que ser más enfocado hacia el interior y más solitario. A veces estos estereotipos culturales pueden ser muy dañinos para las personas introvertidas, porque puede hacerles sentir mal por ser como son, puede hacerles sentir como inadecuados, con carencias o con algún tipo de defecto. Hay un vídeo en YouTube que me gusta mucho que habla sobre este tema que se titula Susan Cain, el poder de los introvertidos. Y en este la conferenciante explica los problemas que ha tenido y lo mal que se ha sentido por ser una persona introvertida, cuando en realidad no tiene nada de malo ser introvertido. Si quieres ver el vídeo lo puedes encontrar en YouTube escribiendo Susan Cain, el poder de los introvertidos. Hay una versión que tiene los subtítulos en español. Ser introvertido no tiene nada de malo. Lo que sí que no es positivo es ser, digamos, tímido, entendiendo la timidez como aquello que nos hace sentir incómodos, cohibidos, asustados, nerviosos, inseguros ante los demás. Podríamos entender la timidez como una sensación opuesta a sentirse cómodos entre los demás. Y los eneatipo 5, además de introvertidos, también tienden a padecer ciertas dificultades para interactuar con las personas. Dicho de otra manera, ser una persona que libremente y conscientemente prefiere y tiende más a enfocarse hacia adentro que hacia afuera no tiene nada de malo, pero lo que no es positivo es que no tenga más remedio que enfocarse hacia adentro porque lo de fuera le causa una cierta angustia o incomodidad. Y como decía antes, nadie es 100% un extremo o el otro. Recordemos que el origen de la introversión del eneatipo 5 parte de esta sensación de amenaza que siente el bebé del exterior. Y recordemos también que hemos dicho que por este motivo el bebé no puede arraigar lo que Juanjo Alberto Gutiérrez denomina como sentimiento básico de confianza en la existencia. Y esta falta de sentimiento básico de confianza en la existencia podríamos entender que es un poco como un miedo interno hacia el exterior que en una cierta medida ha quedado interiorizado en las personas del eneatipo 5 y que habitualmente toma forma como de angustia o de incomodidad hacia este exterior. Es algo inconsciente y que les dificulta salir hacia el mundo, salir hacia afuera. El patrón de personalidad que tiene más miedos es el eneatipo 6. Son las personas más miedosas, pero sus miedos y paranoias tienden a concretarse en cosas más específicas y concretas. Son de aquellas personas que sus mentes les dice, podría pasar esto, podría pasar aquello. En cambio, el miedo de las personas del eneatipo 5 no es tanto a que suceda esto o aquello, no es tanto a algo concreto, sino que podríamos decir que es algo más abstracto, más inconsciente, es como algo a un nivel más existencial, podríamos decir. Si eres del eneatipo 5 podrás comprobar esto que estamos denominando como miedo, angustia, incomodidad, o llámale como quieras, por ejemplo cuando procuras relacionarte con otras personas. Estas dificultades que padeces para relacionarte socialmente, en gran parte, nacen de esto que hemos denominado como falta de sentimiento básico de confianza en la existencia. Luego explicaré más sobre las relaciones sociales de los eneatipo 5, pero primeramente vamos a volver al concepto de desconexión parcial en la percepción, para comentar algo que nos ayudará a comprender mejor lo que explicaré después. Antes hemos comentado que como mecanismo de adaptación y supervivencia, el bebé desarrolla una reducción, bloqueo o desconexión parcial en su percepción.
Hemos comentado también el mecanismo de defensa que en psicoanálisis se denomina aislamiento. Y también hemos dicho que el desarrollo de todo esto causa en la persona adulta una cierta desconexión parcial entre lo que siente, lo que necesita y lo que piensa. Y he añadido también que por motivo de todo esto son personas que viven y experimentan el mundo principalmente desde sus cabezas y con un pensamiento un poco desconectado de sus emociones e instintos. Vamos a comentar ahora un poco más de todo esto. El eneagrama considera que hay 3 tipos de inteligencia principales: la mental, la emocional y la instintiva. Cada una de estas es importante porque nos aporta diferentes modos de ver las cosas, de interpretarlas, de sentirlas, de experimentarlas en general. Y lo ideal sería pues tener como un cierto equilibrio entre estas 3 inteligencias. Aunque, como ya sabes, según el patrón de personalidad, una de ellas es la predominante. Y como no hay un equilibrio, cada persona experimenta y siente principalmente las vivencias desde una de estas 3 inteligencias. La persona emocional desde la emoción, la persona mental desde el pensamiento y la persona instintiva desde el instinto. Si una persona está muy enfocada en una de estas 3 inteligencias y consecuentemente poco en las otras, esto le conllevará a vivir e interpretar el mundo desde la perspectiva solo de esa inteligencia. Pero entonces probablemente le faltará tener, digamos, como una mayor perspectiva de las otras, y esto le puede conllevar una falta de visión en determinadas situaciones. Por ejemplo, una persona que está muy enfocada en la inteligencia emocional tal vez podrá tener una muy buena vivencia del mundo relacional y afectivo, pero en cambio es más posible que padezca dificultades en el momento de planificar el futuro de un modo más racional. Y siguiendo este tipo de lógica, podríamos decir que las personas más mentales tal vez tienen más facilidad para actividades como la planificación y más dificultades cuando se trata del mundo relacional y afectivo. En el caso de las personas del eneatipo 5, al igual que las personas del eneatipo 6 y 7, su inteligencia predominante es la mental y la emocional y instintiva las podríamos considerar secundarias. Pero en el caso del eneatipo 5, por el motivo que hemos denominado desconexión parcial de su percepción, es como que el contacto con la emoción y el instinto aún está más reducido. Hay una poca percepción de la emoción y de los instintos, y es que además de ser poca, es un poco como que esta percepción está un poco desconectada, estas percepciones están un poco desconectadas entre ellas. Es lo que decíamos antes de que hay una cierta desconexión parcial entre lo que sienten, lo que necesitan y lo que piensan. Por todo esto comentaba antes que estas personas tienden a vivir, interpretar y a experimentar el mundo principalmente desde su pensamiento y de un modo un poco desconectado de sus emociones e instintos. Vamos a notar en la pizarra que estas personas son típicamente intelectuales. Son personas que viven desde el pensamiento lógico y la razón, dan máxima importancia al conocimiento y al saber y funcionan desde el estudio, la reflexión y el entendimiento. Habitualmente son buenos desarrollando, analizando y sintetizando el conocimiento. E insisto en que les gusta mucho el saber y el conocimiento, desean entender cómo funciona el mundo. Podríamos decir que muchas veces este es su leitmotiv, el conocer y entender en profundidad aquellas cosas de la vida que a ellos les interesan. Y también a veces es característico que es como que habitualmente prefieren tratar pocos temas, pero en profundidad, que tocar muchos temas distintos, pero superficialmente. A veces, cuando verdaderamente se interesan por un tema, procuran entender con todo el detalle todo lo referente a ese tema y pueden llegar a ser expertos en ello. Una característica de esta manera de ser y de vivir tan enfocada en el intelecto es que inconscientemente tienden a considerar que adquirir conocimientos les prepara mejor para afrontar el temido mundo exterior. Cuidado con esta creencia de que a más conocimientos tengo, mejor puedo interactuar con el mundo. Y digo cuidado porque, aunque sí que es verdad, hay una parte de verdad en esta creencia, también es cierto que muchas veces les conlleva más perjuicios que beneficios esta creencia. Hemos dicho que son personas que padecen dificultades para salir hacia afuera, para relacionarse con el mundo y sobre todo con las personas. Y habitualmente creer que la mejor manera para aprender a relacionarse con el mundo es entenderlo y conocerlo, esta creencia no es correcta. Y no solo no es correcta, sino que además aún les refuerza más el hecho de distanciarse del mundo y de las personas. Les refuerza esto porque una persona que observa, analiza y estudia una experiencia, para observar, estudiar y analizar, necesita distanciarse, necesita ponerse en una posición de observador. ¿Y qué sucede si se distancia de esta experiencia? Pues que no la experimenta. La observa, la analiza y la estudia, pero no la experimenta. Y no es lo mismo observar, analizar y estudiar
que vivenciar esa experiencia. No es lo mismo ser el espectador de un partido de fútbol que percibir y sentir lo que se siente jugando ese partido de fútbol. No es lo mismo entender y comprender los pasos y la música de un baile que bailar y percibir lo que se siente bailando. Vamos a notar que a veces es como que tienden a sustituir el vivir y el experimentar por el saber, conocer y entender. A veces es como que inconscientemente, por querer conocer, saber y comprender las cosas, es como que no las viven en primera persona. Es un poco como si siguiesen la lógica de procurar conocer, saber y comprender para así vencer las dificultades que padecen para interactuar con el mundo y las personas. Pero esto insisto en que es un error, y un error además por partida doble. Uno, porque de esta manera se pierden parte de las experiencias de la vida, ni las sufren ni las disfrutan, no las viven, no las sienten, y de esta manera es un poco como que la vida tiene poco sabor. Y dos, porque hay experiencias que es que no se pueden estudiar y analizar desde la distancia, hay que vivirlas. Para aprender a conducir un coche no es tanto un asunto de conocer, saber y comprender cómo se conducen, aunque también hay una parte de eso, está claro, sino de tomar el volante y empezar a conducir. A conducir se aprende principalmente conduciendo, a bailar se aprende bailando, a divertirse se aprende divirtiéndose, a relacionarse se aprende relacionándose y a amar se aprende amando. Recuerdo que el primer día que yo empecé la formación Gestalt, una persona de mi grupo le preguntó al tutor cómo se estudiaba la Gestalt, y este le indicó que la Gestalt no se estudia, sino que se practica. Y es que hay cosas en la vida que se tienen que experimentar, si no es que es imposible alcanzarlas. Vamos a continuar con otra característica, la desconexión emocional. Es algo que ya he mencionado antes y que está directamente relacionado con lo que hemos denominado desconexión parcial en su percepción. De manera resumida y directa se podría decir que estas personas están parcialmente desconectadas de la emoción, y por ello es también lo que comentábamos antes de que tienden a usar poco la inteligencia emocional y viven desde la inteligencia racional. El hecho de estar parcialmente desconectados de la emoción les repercute un poco en todo lo relacional y afectivo. Y no me refiero solo a relaciones íntimas o muy cercanas, que por supuesto también, sino a todo tipo de relación social. ¿Y por qué? Porque la baja capacidad de conectar emocionalmente con las personas, esto es algo que les dificulta relacionarse con ellas. Por ejemplo, a veces son de aquellas personas que en una conversación padecen ciertas dificultades para captar lo que surge en esta de un modo más implícito, lo que a veces se denomina leer entre líneas. A veces es como que les cuesta leer entre líneas cuando el contenido de estas es de tipo emocional o intuitivo. Por ello puede suceder que, aunque una persona puede ser muy inteligente desde su parte mental, por motivo de sus carencias en lo emocional e intuitivo, pueda padecer ciertas dificultades para entenderse y relacionarse con las personas. Unas dificultades que se suman a las de ser una persona introvertida, tímida y poco expresiva. En las relaciones con las personas, la principal dificultad es que inconscientemente sienten lo que nombraba antes como una cierta angustia o incomodidad hacia el exterior. Son personas que fácilmente se sienten invadidas por el otro, fácilmente se sienten expuestas delante del otro, fácilmente se sienten incómodos delante del otro. Es un poco como si delante del otro se sintiesen como vulnerables. Porque recordemos que el núcleo de la neura de este patrón de personalidad se ha construido desde la experiencia infantil de sentir un exterior amenazante y que como mecanismo de adaptación y supervivencia se ha desarrollado una estructura por la que procuran distanciarse del exterior, una estructura diseñada para minimizar el contacto, una estructura que procura ser autosuficiente para no tener que pedir a los demás. Esta es la estructura de personalidad menos dada a las relaciones sociales, porque insisto en que se ha diseñado en su origen para procurar ir hacia adentro y no necesitar del exterior. En el trato con las personas es un poco como si quisieran mantener las distancias. Pueden querer relacionarse, pero manteniendo las distancias. Habitualmente son correctos, educados, nada invasivos. Si no conocen a la persona, no se toman demasiadas confianzas y no hacen bromas con facilidad. Igualmente desean que las personas que tratan con ellos también sean correctas, educadas y no se toman demasiadas confianzas, porque para los eneatipo 5 es necesario que haya como una cierta distancia para no sentirse invadidos ni exigidos por el otro. En referencia a los vínculos emocionales entre las personas, se podría decir que no acostumbran a confiar demasiado en ellos. De hecho, no es que no confíen en esto, sino es que no los perciben y por ello no se los creen.
no creen que sean verdaderos muchos de los supuestos vínculos emocionales entre las personas, porque como ellos digamos que no conectan con estos vínculos emocionales, entonces tienden a considerar que en realidad estos no se dan, y por ello tienden a considerar también que los supuestos vínculos emocionales entre las personas son más interesados que reales. Desde esta perspectiva, desde la no creencia en gran parte de los vínculos emocionales, sus relaciones interpersonales a veces se basan en la funcionalidad de esa relación, es decir, en la utilización de la relación para lograr una finalidad concreta o un uso determinado. Vamos a notar que primeramente tienden a establecer relaciones sociales de uso y consumo. Es un poco como que les cuesta relacionarse para divertirse, les cuesta disfrutar de las relaciones sociales y por ello a veces es posible que en su manera de relacionarse predomine más el deseo de satisfacer una finalidad concreta que el deseo de disfrutar de esa relación. En cuanto a las relaciones más íntimas o de pareja, vamos a notar que hay una cierta tendencia a buscar un amor incondicional. El motivo de esto se puede relacionar con el hecho de que es precisamente lo que les faltó en su primera infancia. El sentimiento básico de confianza en la existencia que hemos comentado antes está estrechamente relacionado con el sentirse plena e incondicionalmente amado por la madre. O dicho de otra manera, lo primero que necesita un bebé cuando sale al mundo es sentirse amado, porque si un organismo se siente a gusto en el lugar donde está, hará todo lo posible para estar en ese lugar, pero si no se siente a gusto en ese lugar, entonces hará lo posible por no estar en ese lugar. Esto es una respuesta básica y elemental de todo organismo. ¿Y qué es lo que hace que un bebé recién nacido se sienta a gusto en el mundo al que ha llegado? Pues percibir una sensación de amor. Y esta es la experiencia fundamental que le ha faltado al bebé futuro eneatipo 5. Le ha faltado suficientemente. Y cuidado, que el bebé lo sienta y lo interpreta así no significa que en realidad la madre no le quisiera, evidentemente. La madre probablemente le quería y mucho, por supuesto, pero por motivo de las posibles circunstancias del parto y sobre todo por el estado anímico de la madre en aquel periodo, es como que la percepción e interpretación del bebé no fue esta. Respecto de esto del amor incondicional, pretender de las relaciones más cercanas o de pareja un amor incondicional es poner el listón de la exigencia bastante alto y consecuentemente por ello las probabilidades de fracaso pues son muy altas. A veces algunas de estas personas es un poco como que ponen a prueba a las personas o a su pareja una y otra vez constantemente y cuando ésta falla o no hace lo que ellos esperan, entonces es eso de ya sabía yo que no podía confiar plenamente en ti. Claro, con el listón tan alto es difícil que alguien alcance a cumplir tan alta expectativa y aún más difícil que la mantenga con el paso del tiempo. En referencia al campo de la sexualidad, comentar que padecen ciertas dificultades por motivo de su desconexión respecto al instinto y a la corporalidad. Se podría decir que la sexualidad es un buen ejemplo de desconexión de su corporalidad. Por motivo de esta desconexión, su libido, sus ganas de tener sexo acostumbran a ser más bajas e igualmente pueden padecer mayores dificultades para conectar con el disfrute y el placer sexual. Tener poca apetencia sexual y disfrutar poco de la sexualidad acostumbra a ser más frecuente en personas del eneatipo 5 que en otras personalidades. Si quieres saber más sobre el tema de la sexualidad del eneatipo 5, en mi web y canal de YouTube está este vídeo que se llama Eneatipo 5 Sexualidad, en el que hago una entrevista a una persona del eneatipo 5 que ha participado en un estudio sobre la sexualidad de este patrón de personalidad y nos explica las conclusiones a las que han llegado. Continuamos el listado de características añadiendo en la pizarra las palabras insensibilidad e hipersensibilidad, que las podemos considerar como polos opuestos, porque aunque en el trato relacional tal vez puedan parecer exteriormente ser fríos emocionalmente y distantes, interiormente son muy sensibles al dolor y al rechazo. Se podría entender un poco estas polaridades como que por su gran sensibilidad y vulnerabilidad, precisamente para proteger esta vulnerabilidad, se distanciasen de los sentimientos. Pero que se distancien de los sentimientos no significa que en su interior, eso sí, en un lugar muy escondido y en el que solo ellos tienen accesos, se esconden unos sentimientos que les hacen sentir vulnerables. Un ejemplo de estas polaridades de insensibilidad e hipersensibilidad se puede dar cuando están en un grupo y algunas veces pueden estar sin hablarse y sin hacerse notar, estando un poco como siendo un poco invisibles. Que estén así no significa que ellos no se sientan presentes y quieran que los demás también les tengan presentes, respetando su distancia, pero que les tengan presentes.
Si alguien interpreta que por hacerse notar poco no les importa lo que sucede o lo que los demás deciden, se equivoca. Si se les descuida, si no se cuentan con ellos o con su opinión, aunque exteriormente pueda parecer que se quedan un poquito indiferentes, interiormente se pueden irritar y mucho. También es muy curioso que a pesar de poder parecer exteriormente fríos, cuando se trata con ellos muchas veces se puede observar que tienen como un punto de inocencia y de ternura en su interior. Ellos, aunque difícilmente lo pedirán, necesitan y quieren afecto y ternura, pero insisto en que difícilmente expresarán nada en referencia a esto. A veces se puede observar que estas personas pueden ser muy cariñosas cuando tratan con niños o animales. Es como si al tratar con estos no sintiesen de fondo esa incomodidad o esa angustia que sienten al tratar con adultos. Como si al tratar con niños o con animales se pudiesen relajar y dejar fluir lo que hay dentro de ellos. Cerramos el tema de la insensibilidad e hipersensibilidad y vamos a comentar el mecanismo de defensa consciente e inconsciente que utilizan para lidiar con las dificultades o incomodidades que les surgen en las relaciones sociales. Este mecanismo de defensa es el aislamiento. Y con esta nomenclatura no quiero hacer referencia al mecanismo que he explicado antes y que consiste en desconectar o separar ciertos pensamientos o emociones de su contexto, sino que aquí me refiero a su tendencia a aislarse de las personas, su tendencia un poco, digamos, a la soledad. Una respuesta básica a una situación que incomoda es procurar evitar esa situación. Y se podría decir que esto es lo que hacen un poco los eneatipo 5, ya sea en mayor o menor medida. Tienden a relacionarse poco con las personas. Pero tal como he explicado antes cuando comentaba la fijación de la pasión, la explicación que la persona se da a sí misma para argumentar su tendencia a aislarse no acostumbra a ser tanto que ella tiene dificultades para relacionarse. Esto tal vez es una reflexión que hace posteriormente, pero en el momento, en el instante en que toma la decisión de distanciarse, tiende a decirse a sí mismo cosas como que esa relación no vale la pena, que no tiene ningún sentido esforzarse para relacionarse porque no le gusta, o porque esa persona no le aporta nada, o por lo que sea. La cuestión es que la persona tiende a construir un argumento racional con una cierta coherencia para justificar distanciarse. Otra característica y que podríamos considerar también como un mecanismo de defensa, vamos a notar que es el desapego. La palabra desapego significa una falta de motivación, interés o afecto por algo. Estar distante respecto de este algo, podríamos decir. Si apegado significa estar unido o vinculado, desapegado es lo contrario. Las personas de este patrón de personalidad tienden a ser desapegadas de las personas y del mundo en general, entendiendo aquí la palabra desapego como una actitud, digamos, de no me importa demasiado, podríamos decir. No me importa demasiado las personas, no me importan demasiado las cosas, no me importa demasiado nada ni nadie. Si la persona es capaz de alcanzar y mantener esta actitud de no me importa demasiado nada ni nadie, esta actitud le permite no sentirse atado ni dependiente. E igualmente, si no le importa demasiado nada ni nadie, tampoco le surgirán motivos para sentirse frustrado o defraudado cuando las cosas no le vayan bien. Esta actitud desapegada le protege y consecuentemente puede conseguir una apariencia de paz interior. Pero aunque esta actitud les pueda proteger y facilitarles una cierta paz interior, también les desconecta de la vida, les convierte en espectadores de la vida. Es un poco lo que comentaba antes cuando hablaba de que viven desde sus mentes, que no es lo mismo mirar y analizar un partido de fútbol que jugar el partido de fútbol y sentir lo que se siente jugando. No es lo mismo mirar un baile que sentir lo que se siente bailando. El desapego les protege del dolor y la frustración, pero también les aleja de poder conectar con los sentimientos que nos hacen a todos un poquito más humanos. Otra consecuencia relacionada con el desapego y también con el no expresar es que a veces pueden sentirse poco motivados para hacer lo que desean hacer. Vamos a notar que pueden padecer dificultades para pasar a la acción. A veces, desde sus mentes, saben lo que quieren y tienen claro lo que deberían de hacer, pero es como que hay algo que les dificulta el pasar a la acción. A veces son de aquellas personas que tienen claro lo que deben de hacer, pero es como que esperan a mañana para hacerlo. Es como que les da pereza, como que no están suficientemente motivados y por ello a veces pueden actuar desde una cierta tendencia a procrastinar. Y en vez de reconocer esta dificultad para pasar a la acción,
Su tendencia muchas veces es a construir un argumento lógico y coherente para justificar por qué es mejor hacerlo mañana que hoy. Para concluir todo lo que hemos comentado sobre el desapego, decir que hay un desapego que se podría calificar de sano y otro que se podría calificar de insano. Lo explico. En diferentes religiones y filosofías se considera el desapego a lo no esencial como algo muy positivo y una condición necesaria para el crecimiento personal. Por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo y posiblemente si has hecho algún curso de meditación ya lo sabes, una premisa fundamental de estas filosofías es la impermanencia, el hecho de que todo se acaba antes o después, todo es impermanente y desde esta perspectiva de la impermanencia no tiene sentido el apego. Además, se considera que la raíz de la infelicidad y el sufrimiento es el apego y nuestra forma de aferrarnos a los objetos, a las acciones, a las personas, etc. Por ejemplo, las personas mayores, cuando una persona ya se hace mayor y renuncia al éxito y a la ambición que tal vez ha perseguido durante toda su vida, después de esta renuncia que le es dolorosa, pero una vez ha renunciado a esto, entonces es como que en muchos casos pues esa persona ya se siente más libre y mejor. Y es que a veces las personas sentimos ciertos deseos como necesidades y nos sentimos obligados a satisfacerlos y frustrados si no los conseguimos satisfacer. Desapegarnos de muchos de estos deseos que sentimos como necesidades es algo muy positivo. Lo que no es positivo del desapego es que para no tener conflictos internos, para no exponerme a la posibilidad de contactar con la frustración y el dolor, opté entonces por renunciar a lo que satisface mis necesidades. Dicho de otra manera más fácil, renunciar o desapegarme voluntariamente y desde la conciencia de ciertos deseos que en el fondo son banales, esto es algo que me ayudará en mi propio bienestar y en mi crecimiento personal. Pero cuando estas renuncias de desapego no son conscientes, sino que se dan como reacción de mecanismo de defensa para no tener que afrontar ciertas situaciones que me pueden conllevar dolor o frustración, entonces este desapego no acostumbra a ser sano. Y no es sano porque es que entonces nos desapegamos también de las cosas que nos hacen sentir vivos. Para distanciarnos del posible dolor o frustración, inconscientemente también nos distanciamos de aquello que nos hace sentir vivos. Y en referencia a este tema de hacernos sentir vivos, te comento algo más, porque en este patrón de personalidad tiene lo que podríamos denominar como un vacío interior. Esta sensación de fondo que estoy denominando vacío interior, en su origen se construye a partir de la sensación de falta de sentimiento básico de confianza en la existencia que he explicado antes. En cierto modo se podría decir que este vacío es esta sensación en la persona adulta. Ahora no quiero entrar en el tema porque es que es un poco largo de explicar, pero si os interesa os recomiendo que veáis el vídeo Origen de la personalidad bioenergética, donde se explican las etapas infantiles en que se origina cada uno de los eneatipos. En el caso del eneatipo 5 ya he comentado que es en la primera etapa, en un periodo en el que insisto que el bebé aún no tiene conciencia de que él es una persona y su madre es otra persona distinta. Por ejemplo, en el caso del eneatipo 4, que es en el siguiente periodo infantil, es cuando el bebé se hace consciente de que él es una persona y su madre es otra persona distinta, y por ello, en su situación traumática, es un poco como que el bebé se siente así el bebé o lo interpreta así, abandonado por la madre. Y la sensación que interiorizan estos bebés es la de abandono. Insisto que ahora no lo explico, que es un poco largo. Pero lo importante, se entiende, ¿verdad?, que en el caso del bebé eneatipo 5 se genera una sensación como de vacío, digamos, porque aún no hay conciencia ni de la madre ni de nada y consecuentemente es como que no se atribuye a nada concreto su sensación traumática. Ok, continuamos. Vamos a notar vacío interior. ¿Y qué sucede con esta sensación de vacío interior? Cuando estas personas tienden a aislarse o desapegarse del mundo y de las personas, esto les puede aliviar la angustia o incomodidad inconsciente generada por estas relaciones, pero esta desconexión o aislamiento les provoca un empobrecimiento de su vida relacional y sentimental, y este empobrecimiento les conecta aún más con este vacío interior. Y entonces, ¿qué hacen para procurar llenar este vacío interior? ¿Y qué hacen para procurarlo llenar desde dentro, desde su mundo interior? Porque está claro que la tendencia es a no salir al exterior. Pues procuran llenar este vacío mediante una vida intelectual, analizando y estudiando la vida.
Fíjate que esto funciona como un bucle o como un pez que se muerde la cola, en el sentido de que, como tienden a distanciarse y desapegarse de las personas y del mundo en general, por su escasa vida relacional y afectiva, tienden a sentir y a conectar con esta sensación de vacío. Y para contrarrestar esta sensación de vacío, hemos dicho que procuran rellenarlo mediante una vida intelectual, analizando y estudiando la vida. Pero analizar y estudiar la vida les sitúa en una posición ante esta como de observadores más que de participantes. Lo que decíamos antes de que no es lo mismo ver y analizar un partido de fútbol desde la grada que jugar el partido y experimentar lo que se siente jugando. Por esto digo que esta actitud es como un bucle, un pez que se muerde la cola, porque lo que se hace para rellenar este vacío en realidad es una de las causas que generan y mantienen el contacto con este vacío interior. Antes de seguir con la explicación, para ayudarnos a comprender un poco mejor este patrón de personalidad y esta sensación de vacío que estamos comentando, permíteme que te muestre una breve comparación entre los distintos eneatipos desde la mirada de la bioenergética. Vamos a verlo. Desde la perspectiva de la bioenergética y generalizando y simplificando un poco para hacerlo ahora fácil, podríamos agrupar los 9 eneatipos en 4 grupos. Los eneatipo 1, 2, 7 y 8 en un grupo, los 3 y 6 en otro grupo, los 4 y 5 en otro y por último el eneatipo 9. El grupo de los eneatipo 1, 2, 7 y 8 se distinguen del resto por tener una mejor imagen de ellos mismos, una mayor seguridad en ellos mismos y un mayor ego, que les hace sentirse más y mejores que los demás y que simplificándolo en una sola frase se podría resumir en yo soy fantástico y maravilloso tal como soy y valgo más que los demás. El grupo de los eneatipos 3 y 6, a diferencia del grupo anterior, estos no tienen ni tan buena autoimagen ni tanta seguridad en ellos mismos ni está tan arraigado en el ego la sensación de creerse más y mejores que los demás. Respecto a los eneatipo 4 y 5, podríamos decir que estos aún tienen una más baja autoimagen, una menor seguridad en ellos mismos e incluso llegan a considerar que hay algún tipo de carencia o fallo en ellos. En cambio, como contrapartida a no tener una tan buena autoimagen de ellos mismos, los eneatipos 4 y 5 tienen un mayor contacto con su ego, es decir, son más capaces de ver y admitir sus errores y equivocaciones y son más conscientes de su parte oscura, de su máscara, de ese falso personaje idealizado que en mayor o menor medida todos fingimos ser para interactuar con el mundo. Los eneatipo 4 y 5 tienen más facilidad que los eneatipo 3 y 6 para reconocer y distinguir esta parte falsa y oscura de su verdadero ser, y a su vez los eneatipo 3 y 6 tienen mayor contacto con su ego o su parte oscura que los eneatipo 1, 2, 7 y 8. Por ello, muchas veces, en un proceso de crecimiento personal, es más fácil y probable que realicen cambios verdaderamente profundos las personas de los eneatipo 4 y 5 que las personas de los eneatipo 3 y 6, y estos aún más fácil que las personas de los eneatipo 1, 2, 7 y 8, ya que estos últimos, desde su sensación interna de ser fantásticos y maravillosos tal como son, insisto en que tienen mayores dificultades para tomar conciencia y diferenciar su ego de su yo real. En cuanto al eneatipo 9 resulta difícil de posicionar en este tipo de comparación, porque los eneatipo 9 no se sienten fantásticos y maravillosos tal como son, pero tampoco contactan tanto con su carencia. Se podría llegar a entender que, por motivo de su desconexión interior, se encuentran como en una especie de neutralidad. Respecto de los eneatipo 4 y 5, la diferencia fundamental entre ellos es que los eneatipo 4 son emocionales y los eneatipo 5 son mentales. Los eneatipo 4, por ser emocionales, sufrirán más desde la emoción el sentimiento inconsciente de baja autoestima, mientras que en el caso de los eneatipo 5, se podría decir que este sentimiento queda amortiguado por una cierta desconexión entre sus necesidades, sentimientos y pensamientos, aunque sí sentirán una sensación de vacío. De este fragmento de vídeo que acabamos de ver podemos destacar 3 puntos muy importantes en referencia al eneatipo 5. 1. Son de las personalidades que tienden a tener una autoestima más baja. 2. También son de las que están más en contacto con su ego. Y 3. Que aunque no sufren su baja autoestima de un modo más emocional, en el fondo de su interior hay una sensación de vacío, una sensación de sinsentido que resulta difícil de explicar y que es lo que hemos denominado como vacío interior. El hecho de tener una autoestima baja y un mayor contacto con el ego, aunque tener un mayor contacto con nuestro propio ego es algo muy positivo, porque solo desde la conciencia son posibles los cambios de crecimiento personal. Pero el hecho de tener más conciencia en nuestra parte oscura o neurótica en combinación con una baja autoestima favorece que la persona tienda a culpabilizarse por lo que le sucede. Vamos a notar la palabra culpa.
aunque no la sienten tan intensamente como el eneatipo 4, que hemos dicho que la sufre más por ser emocional. Esta culpa y baja autoestima habitualmente toman forma en sentirse personas un poco carentes, un poco vulnerables, un poco inadecuados, como si hubiese algo en su interior que no estuviese suficientemente bien. Además, esta sensación también está alimentada por su fuerte y severo juez interno. Son personas que tienen un punto bastante autoexigente con ellas mismas y con los demás, aunque no lo parezca, y por esta autoexigencia aún se sienten más culpables. Y a la vez, al sentirse culpables, son más autoexigentes con ellos mismos para compensar esta culpabilidad. Se entiende, ¿no?, que la culpa y la autoexigencia van bastante de la mano de la una de la otra. Cuando digo que los eneatipo 4 y 5 son los que tienden a tener una autoestima más baja, tampoco hay que imaginar que son personas que van por el mundo cabizbajas y con un sentimiento de inferioridad y de culpa. No, no es eso. Recordar que hablamos de tendencias. Se podría decir que tienen una mayor facilidad que otras personalidades para conectar con la culpa y el sentimiento de carencia o inferioridad, sobre todo cuando las cosas no les van bien. Podríamos decirlo así. Y en el otro extremo están las personalidades con una autoestima excesivamente alta que difícilmente se sienten culpables o carentes, incluso cuando son culpables y tienen carencias evidentes. Insisto otra vez que hablamos de tendencias y de tener una mayor o menor facilidad para conectar con estas sensaciones. Hay que tener presente que las personas del eneatipo 5, al igual que cualquier otro patrón de personalidad, también puede tener un ego hinchado, ser prepotentes y considerarse fantásticos, maravillosos, más y mejores que los demás. Y cuando se sienten de esta manera se lo justifican a sí mismas argumentándose que son superiores intelectualmente. Es decir, dicho ahora de una manera muy simplificada, las personas del eneatipo 2 tienden a sentirse más y mejores que los demás porque consideran que están llenos de amor y de emoción. Las personas del eneatipo 1, por ejemplo, porque consideran que saben cómo se deben hacer las cosas para hacerlas correctamente y lo hacen así. Y las personas del eneatipo 5 porque consideran que intelectualmente son superiores a los demás. Vamos a notar superioridad intelectual. Ya se ha explicado que para los eneatipo 5 lo más importante y lo que ellos quieren y desean en la vida es saber, conocer y entender. Para ellos lo más importante es el mundo intelectual y por ello, desde esta perspectiva, por sentirse ellos con unos conocimientos superiores a los demás sobre los temas que ellos consideran importantes en la vida, es como que consideran entonces que están por encima de los demás. Desde su lógica se podría resumir como: yo sé más que tú y como el saber es lo más importante, entonces yo soy más que tú. Y de esta manera es como algunos eneatipo 5, a pesar de su apariencia exterior, que tal vez pueda ser de una cierta inocencia e indefensión, pueden sentirse y situarse por encima de los demás con una actitud de una cierta superioridad y arrogancia. Vamos a continuar anotando una última característica, la compartimentación. Las personas de este patrón de personalidad tienden a diferenciar claramente y a separar las diferentes áreas o actividades de su vida. Podríamos decir que tienden a procurar no mezclar ni relacionar temas de trabajo con temas familiares, con sus amigos o con su vida íntima. Por ejemplo, pueden tener un muy buen amigo con el que hacen deporte y otro muy buen amigo con el que estudian, y estos dos amigos no conocerse nunca entre ellos. Por ejemplo, también, yo conocí un eneatipo 5 que después de trabajar codo a codo durante varios años con un par de compañeros de trabajo, estos compañeros sabían verdaderamente bastante poco de su vida personal. Y es que hay como una tendencia inconsciente a no mezclar las distintas áreas de su vida, o por lo menos no mezclarlas demasiado. El trabajo es el trabajo, la familia es la familia, los amigos de unos hobbies son unos y los amigos de otros hobbies son otros. En su cabeza es un poco como que las cosas están compartimentadas. Es un poco como, imagina, un armario lleno de cajones donde en uno se guardan los calcetines, en otro las camisetas y en otros los pantalones. Y todo queda separado y ordenado, sin mezclar camisetas y calcetines. Esta característica de la compartimentación viene dada en gran parte por su desconexión en la percepción, por su desconexión con las emociones y los sentimientos, y por posicionarse en la vida desde una posición como más de espectador que de protagonista. Por ejemplo, cuando una persona está contenta o triste, habitualmente no puede evitar sentirse así aunque cambie de trabajo a casa o se vaya con los amigos. Aunque cambie de área en su vida, podríamos decir que es como que arrastra, aunque sea un poco, su estado anímico y emocional, al igual que arrastra también si le ha sucedido algo bueno o le ha sucedido algo malo.
Y en esto que estoy denominando como arrastrar, en este arrastre se vinculan y se relacionan los temas de la persona aunque haya cambiado de área. En cambio, las personas del eneatipo 5, por esta cierta desconexión en la percepción y por su tendencia a posicionarse más como observadores de la vida que como protagonistas de esta, es un poco como que tienden más, digamos, a desconectar las distintas áreas de su vida. Es como que no arrastran tanto las cosas de una área a otra. Habiendo comentado ya esta última característica, vamos a dar por terminado este listado. Y respecto de este, ten presente que lo importante no son las palabras en sí mismas que hemos anotado. Estas palabras las hemos anotado a forma de síntesis. Lo verdaderamente importante son todos los conceptos que hemos comentado a partir de estas palabras. Mirando este listado, tal vez estés pensando que todo lo que he explicado en este vídeo sobre el eneatipo 5 es principalmente negativo. Si lo haces, tienes toda la razón. Lo que he explicado es principalmente negativo. Pero esto no significa que todo sea negativo en las personas de este eneatipo, ni mucho menos. Lo que significa es que en este vídeo no estoy explicando cómo son estas personas, sino que estoy explicando cómo es la tendencia neurótica de su patrón de personalidad. Y las características neuróticas de todos los patrones de personalidad del eneagrama tienen un efecto principalmente negativo sobre la persona. Todas las neuras son negativas y no hay neuras ni mejores ni peores. Cada patrón de personalidad tiene lo suyo. Recordar que la neura de las personas se expresa como una tendencia en su modo de actuación, una tendencia que será más presente cuando el estado de salud de la persona no es positivo, cuando ésta se descentra o cuando actúa en piloto automático. Y no es lo mismo la tendencia neurótica del patrón de personalidad que el comportamiento real de la persona. Bien, teniendo claro cómo funciona la neuro de este patrón de personalidad, si eres del eneatipo 5, ahora la pregunta es: ¿qué puedo hacer para reducir el comportamiento neurótico en la medida de lo posible y mejorar así mi propia vida? Para responder a esta pregunta, primeramente tengamos presente que en todas las personas de todos los eneatipos hay lo que podríamos denominar un vacío existencial, hay lo que podríamos considerar como una parte de nosotros insatisfecha y que siempre pulsará en nuestro interior, ya sea en mayor o menor medida. En el caso del eneatipo 5 ya hemos comentado este vacío interior y hemos dicho que su origen está en que el bebé no ha podido experimentar suficientemente una vinculación amorosa materna en la primera etapa de la infancia. Y también hemos dicho que por este motivo tienden de adultos a desear y a buscar un amor incondicional, sobre todo y más habitualmente en la pareja sentimental. Aunque el origen de este vacío es precisamente el no haber percibido suficientemente la sensación de amor incondicional de la madre, o por lo menos así lo ha percibido el bebé, percibido e interpretado el bebé, lo que puede llenar de adultos este vacío no es el hecho de encontrar una persona que les pueda dar este amor incondicional, sino encontrar y desarrollar ellos mismos la capacidad de amar y de relacionarse con los demás. Esto es lo que verdaderamente puede llenar el vacío de estas personas, conectar con su propia capacidad amorosa hacia los demás y no solo ser capaces de sentirlas, sino ser capaces de expresarla y compartirla. Sobre todo ser capaces de expresarla y compartirla. Esto es súper importante. Si yo siento amor, afecto dentro de mí, pero no lo comparto, no es lo mismo. Porque cuando se comparte, cuando se intercambian las expresiones amorosas o afectuosas entre dos personas, es entonces cuando estas sensaciones alcanzan otro nivel. Es entonces cuando se empieza a llenar este sinsentido de la sensación de vacío. Y no me estoy refiriendo solamente a las relaciones de pareja, que por supuesto también, sino a todas aquellas relaciones con las que tengas un poco más de confianza. Si tú te sueltas un poco más y te abres un poco más, verás que posiblemente las otras personas también lo hacen y que vuestra vinculación relacional y afectiva se empieza a enriquecer. Si procuras avanzar por el camino de relacionarte de un modo más emocional y afectivo, ten presente dos posibles tendencias de la neuro del patrón de personalidad que te pueden dificultar avanzar por este camino. Una, la intelectualización, la tendencia que ya hemos comentado de intentar llenar el vacío interior a través del intelecto y que provoca lo que hemos denominado antes como sustituir el vivir por saber, conocer y entender. Esta tendencia provoca que te sitúes en las experiencias de la vida más como un observador que como protagonista de esta. Y ya hemos comentado que no es lo mismo observar, analizar y estudiar un partido de fútbol o un baile que experimentar lo que se siente jugando y bailando. Y la segunda tendencia que también hemos comentado y que te puede dificultar el camino es la de aislarte de la gente.
Debes ser consciente que por la neuro de tu patrón de personalidad padeces incomodidades para relacionarte socialmente y esto estimula tu tendencia a distanciarte de las relaciones sociales. Ser una persona introvertida, ya hemos comentado antes que no es ningún problema. Lo que sí que es problemático es querer algo y negarte a ti mismo esta necesidad para no tener que vencer la incomodidad de tratar con otras personas. Eso es lo insano. Decirte a ti mismo que no necesitas nada cuando en realidad sí que lo necesitas. Por muy introvertido que seas, todos necesitamos en mayor o menor medida un mínimo de contacto con los demás, porque sin este contacto difícilmente podrás ir llenando tu vacío interior. No te engañes a ti mismo argumentando motivos que justifican aislarte y encerrarte en tus propios hobbies. Recuerda que el aislamiento es un mecanismo neurótico de defensa. Cuando quieras avanzar o mejorar en ciertas áreas de tu vida, es conveniente que tengas presente que las personas de este patrón de personalidad habitualmente necesitan más práctica que teoría. Les acostumbra ser más conveniente poner más energía en pasar a la acción y a la práctica que en procurar analizar, estudiar y comprender mejor las cosas. A veces en terapia se puede observar que ciertas personalidades es como que tienden a pasar a la acción demasiado rápido. A veces es un poco aquello de que empiezan a correr y aún no saben dónde van. En cambio, las personas de la línea tipo 5 suele sucederles lo contrario. Piensan mucho y actúan poco. Es lo que comentábamos antes de que tienden a procrastinar el paso a la acción y muchas veces esta procrastinación se sostiene desde la creencia de que quieren estar más seguros antes de pasar a la acción, como que quieren tenerlo todo claro, todo bien atado y sin dudas antes de pasar a la acción. Ten presente que por motivo de no haber arraigado en la infancia suficiente autoestima, es posible que a veces te cueste sentirte suficientemente seguro respecto de ciertos temas. Podríamos decir que la seguridad interna va bastante de la mano de la autoestima. Y ten presente también que tu tendencia ante la inseguridad es a procurar encontrar esta seguridad desde el intelecto. Y desde el intelecto eres bueno analizando la información, pero tiendes a alargar demasiado este proceso de análisis, esperando sentirte suficientemente seguro y por ello te cuesta pasar a la acción. A veces las personas de este patrón de personalidad son aquellas que en terapia, aunque tienen una cierta claridad de lo que les sucede y de lo que deberían de hacer, como interiormente no se sienten suficientemente seguros, le dan vueltas y vueltas a los problemas como intentando encontrar una mayor claridad y seguridad. Y este proceso de buscar una mayor claridad y seguridad a veces es que se puede alargar demasiado. Y a veces no se trata tanto de sentirse seguro para pasar a la acción, sino de pasar a la acción para sentirse seguro. Porque en muchas ocasiones lo que verdaderamente da la seguridad a la persona no es tener las ideas claras. Lo que verdaderamente da seguridad es comprobar que es capaz de hacer las cosas. Es un poco como la persona que se acaba de sacar el carnet de conducir y no tiene seguridad al volante. ¿Cómo puede ganar esta persona seguridad en la conducción? Pues poniéndose al volante y haciendo muchas horas de conducción. A conducir se aprende conduciendo, a bailar se aprende bailando y a mejorar las relaciones se mejora relacionándose. También ten presente que, si procuras abrirte más a las emociones y a las sensaciones, estas no tienen por qué ser siempre positivas y hacerte sentir mejor. Arriésgate a sentir sensaciones negativas como la pena o la tristeza y también la temida sensación de fracaso. Estas sensaciones forman parte de la vida y paradójicamente nos enriquecen. No las evites. Si eres capaz de dejártelas sentir, comprobarás que no son totalmente negativas y así también serás más capaz de poder sentir las sensaciones positivas. Por último, y en referencia a la baja autoestima, recuerda que una buena autoestima, o lo que podríamos denominar una autoestima sana, no significa tener una visión muy buena de uno mismo. La percepción exageradamente positiva de uno mismo evidentemente no es sana. La buena autoestima es la de la persona que se quiere a sí misma siendo como es la de la persona que comprende que no hay una forma de ser mejor o peor que otra, que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. La persona con autoestima sana es aquella que primeramente tiene la capacidad o una cierta capacidad de verse a sí mismo de una manera objetiva. Y cuidado en esto de verte a ti mismo de una manera objetiva, ten cuidado porque ya hemos dicho que tu tendencia es a tener una visión de ti mismo a veces un poco negativa.
Y siendo capaz de verte a ti mismo con una cierta objetividad, debes quererte tal como eres. E insisto una vez más en que no hay maneras de ser mejores o peores y que todas tienen sus ventajas e inconvenientes. Ser capaz de entender, aceptar e interiorizar esto es fundamental para alcanzar una autoestima sana. Y para finalizar este vídeo te recuerdo que si te interesa el mundo del eneagrama y si tienes curiosidad por el patrón de personalidad eneatipo 5, entonces te recomiendo que veas el vídeo de los subtipos de este eneatipo. Porque aunque todas las personas del eneatipo 5 parten de las características que hemos visto, estas características pueden tomar formas bastante distintas según el subtipo. Y también te recomiendo que veas el vídeo del origen de este patrón de personalidad, porque en este podrás entender mejor el cómo y el por qué se origina esta personalidad y sus principales características. Y dicho esto, pues ahora sí que ya nada más. Como siempre digo, espero y deseo que te haya gustado este vídeo y sobre todo, más que gustado, lo que deseo verdaderamente es que te haya podido ser de alguna utilidad para comprender mejor este patrón de personalidad. Aprovecho también para recordar que en mi página web voy actualizando información y vídeos sobre eneagrama. Y dicho esto, pues nada más. Te agradezco sinceramente tu atención y te deseo que tengas un muy buen día. Un saludo.